Como seres humanos, estamos atrapados en medio de una gran controversia. Es una batalla de la que ninguno de nosotros puede escapar. En todas las escrituras, Dios está constantemente derrotando los propósitos del enemigo. Jesús mostró su autoridad sobre la creación y las fuerzas del mal en la cruz del Calvario. Justo antes de su retorno al cielo, volvió a comisionar a sus seguidores y en Pentecostés dio poder para extender las fronteras de su reino celestial. Jesús ganó la victoria decisiva en la cruz. El desafío siempre ha sido ¿dónde ponemos nuestra lealtad? Aunque la elección debería ser fácil y obvia, no lo es. La batalla por nuestros corazones y mentes continúa. Nuestra esperanza y oración es que este medio revelen algunos de estos engaños y así nos ayuden no solo a escoger a Cristo, sino a permanecer con Él y a preparar a un pueblo para su segunda venida que reflejen su imagen moral. Adelante. Tengan muy buenas tardes cada uno de ustedes. En esta tarde estamos felices y contentos nuevamente de aquí de Alhambra, California, a Los Ángeles, para donde quiera la señal esté llegando. Amigo hermano que te da cita para estar con nosotros, qué bendición es que estamos listos para tener la hora del poder. Es una bendición que podamos estar ya listos para compartir la palabra de Dios. Así que el Señor ha sido bueno y nos ha dado vida. Y la vida para que podamos compartir la palabra de Dios y también para honrar y glorificar su nombre. Qué bendición. Saludos a todos aquellos que se dan cita para estar con nosotros. Donde quiera la señal esté llegando, yo sé que la señal puede llegar muy lejos. Y donde quiera el Señor quiere que dentro esta palabra entrará. Porque el Señor es poderoso y Él quiere que cada uno de nosotros lleguemos a este conocimiento y podamos ser salvos. Esa es la bendición. Así que saludos a todos los que se dan cita para estar con nosotros a través del Facebook y a través de Twitter. Que Dios les bendiga, amigos hermanos. Bendiciones para cada hogar, para cada familia. Que el Señor pueda bendecir a cada uno por nombre. Así que estamos listos para entrar en este momento al tema de esta tarde. Es un tema muy maravilloso. Ayer estudiamos un tema muy lindo también, que decía, te he llamado, bueno, el tema de hoy es te he llamado en justicia, pero el de ayer, toda alma ha de ser una luz brillante. Ese fue el tema. Estuvo muy lindo, verdaderamente. También el de hoy, Dios nos dé la bendición en este momento para que podamos entender el tema y sea una bendición para cada uno de nosotros. Así que vamos a pedirle al Señor que nos bendiga, que bendiga su palabra, que bendiga a cada uno por nombre de todos aquellos que se van a dar cita para estar con nosotros. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Oh Padre, gracias te damos por ser nuestro Dios. Gracias Señor porque por ti tenemos la vida. Gracias, gracias porque tú eres paciente con nosotros, no queriendo que ninguno de nosotros perezca, sino que todos lleguemos a este conocimiento. Bendice a cada uno por nombre de aquellos que te van a dar cita, que el Espíritu Santo pueda abrir la mente, el corazón y todo su ser. Si hay alguien afligido, agobiado, triste, si hay alguien, Señor, que en esta tarde tiene una preocupación muy grande, tú eres poderoso y tú lo sabes. Tú sabes de qué está doliendo tu hijo, tu hija. Señor, tú eres bueno. Tú viniste a esta tierra para traer paz, para traer gozo, para traer alegría y para traer vida eterna. Así que te voy a pedir una bendición especial por cada familia, por cada hogar que se da cita para estar con nosotros. Que sea una bendición tu palabra en sus mentes y en sus corazones. Y no solo ello, que bendigas físicamente a cada uno por nombre, que multipliques las bendiciones en ese hogar. Gracias, Señor, por estar con nosotros. Danos de tu Espíritu Santo para que podamos entender tu palabra. Amén. En el nombre de Jesús lo pedimos todo. Amén. 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 Así es, amigo hermano, qué bendición es que ya estamos listos. Amén. Para Alegría. tener. Bienvenido, mi hermano. Gracias. Dios le bendiga nuevamente con un sol brillante.
Gloria a Dios por eso, ¿verdad? La palabra de Dios siempre es muy específica. Así es. Y aunque vengan tormentas, aunque vengan nubarrones, siempre el sol de justicia brillará. Así es. Y esa es una gran promesa que tenemos así es. para esta hora. Qué lindo. Bueno, el tema de hoy es un tema muy precioso, igual que el de ayer. Te he llamado en justicia. Qué lindo. Qué lindo Dios, ¿no? Que nos da la bendición de poder tener este conocimiento de su palabra para compartirlo. Amén. Qué lindo. Vamos a ir allí al tema de esta tarde. Te he llamado en justicia. En el Salmo 42 y verso 6, creo que ahí nos quedamos ayer. Isaías. Sí, Isaías. Vamos a estar leyendo solo salmos. Parece que se grabó en mi mente. Isaías 42 y verso 6. Veamos lo que dice Isaías 42 y verso 6. Dice así: yo, Jehová, te he llamado. Qué lindo. Hagámoslo personal al leer estos versículos, que el llamado sea directamente para cada uno de nosotros que estamos leyéndolo, ¿vea? Yo, Jehová, te he llamado en justicia y te tendré por la mano. Te guardaré, te pondré por alianza del pueblo, por luz de las gentes. Tema más maravilloso. Es verdaderamente algo que, bueno, la justicia de Dios es muy grande, pero Él dice, yo, Jehová, te he llamado en justicia. Amén. Aquí podemos ver, hermana Dina, que Dios nos hace un llamado. Un llamado, dice, yo, Jehová, te he llamado en justicia. Así Cuando es. nosotros hablamos de la palabra justicia, estamos hablando por hacer una aplicación en un tribunal terrenal, digámoslo así, en una corte terrenal. Cuando hablan de justicia, estamos hablando por qué razón debo de acudir y por qué el juez me está llamando a que yo vaya a su lugar donde él está haciendo justicia. ¿Por qué razón? Porque hay una ley que de una u otra manera yo he quebrantado. Así es. ¿Verdad que sí? Hay una ley, o sea, no vamos a los tribunales, no vamos a la justicia, pues si no hemos hecho nada, ¿verdad? Correcto. Podemos estar felices, tranquilos, que no hemos hecho nada. Pero cuando tú infringes la ley, te va a llegar una citación. Y esa citación la va a hacer el juez. Así, y ahí te dicen los códigos que tú violaste. Y de una u otra manera tenemos que comparecer ante ese juez. Él es el que va a hacer justicia. Entonces, cuando hablamos de justicia, yo, Jehová, te he llamado en justicia, quiere decir que tarde o temprano nosotros tenemos que comparecer delante del juez del universo. Así es. Yo te he llamado en justicia. Por eso, mis hermanos, el tema de hoy es un tema bastante, podría decirse, con mucha información, pero a la luz de la palabra de Dios esperamos de que sea luz para tu vida, porque de eso estamos hablando. Amén, amén. Que sea luz. Nuestros programas son programas de instrucción, son programas de educación. Entonces, yo comienzo leyendo acá, en Joya de los Testimonios, ahí queda el primer comentario que yo quiero leer para ti. Dice, los hijos de Dios han de ser canales, miren, ¿qué deben de ser los hijos de Dios? Canales. Canales. ¿Qué es un canal? Un canal, digamos, de agua. Donde pasa el agua. Va llevando agua. ¿Pero qué tipo de agua? ¿Verdad? Debemos de ser canales para la manifestación de la más alta influencia del universo, dice acá. Yo le hago una pregunta y nos podemos hacer una pregunta. ¿Cuál es esa manifestación de la más alta influencia del universo? ¿Por qué se rige el universo? ¿Por qué influencia se rige el universo? Mis hermanos, todo el universo se rige por una ley.
la ley universal de Dios. Es una única ley que rige el universo y obviamente también rige este planeta. Así es. Por eso dice aquí, debemos ser canales, conductos, tú y yo. Debemos nosotros poner en alto, ¿qué? La ley que gobierna el universo, que gobierna tu vida y que gobierna todos los seres creados por Dios. Eso es lo que nosotros, es la manifestación. Cuando hablamos de manifestación, ¿qué es lo que se pone? La ley de Dios. La ley de Jehová. Yo le voy a decir a usted, cuando comparezcamos ante el juicio de Dios, tenemos que comparecer mediante una ley. Hay una ley que gobierna el universo y esa es la ley, la gran norma de justicia a la cual tú y yo tenemos un día que dar cuentas. Tenemos que dar cuenta. Por eso así dice acá, es. Y hablando, hermana Dina, aquí vamos a ir al libro de Zacarías, ¿verdad? Ajá. Porque aquí dice, en la visión de Zacarías se nos presentan los dos olivas que están delante de Dios. Dos olivas. Y bueno, ahí sería lindo un estudio acerca de las dos olivas. No sé si ya lo presentó, hermana Dina. No, la verdad no. Las dos olivas es el Antiguo y el Nuevo Testamento. Correcto. ¿Será? De los cuales dice, fluye el aceite áureo. Cuando hablamos de aceite áureo es el aceite del Espíritu Santo, ese poder maravilloso, dice, por los tubos de oro al vaso del santuario. Cuando hablamos nosotros aquí que los hijos de Dios han de ser canales para la manifestación de la más alta influencia del universo, aquí el Señor en su infinita misericordia le instruyó a Moisés a hacer un tabernáculo idéntico al tabernáculo que está en el cielo. Y ahí, en ese tabernáculo, nosotros podemos encontrar lo que es la santa ley de Dios. Y no solo la santa ley de Dios, sino también vamos a encontrar una serie de instrumentos que Dios, bueno, y de una u otra manera nos gustaría estudiar acerca de todos esos utensilios que hay en el santuario, pero específicamente en el arca del testimonio, el arca del pacto, ahí estaba la santa ley de Dios. Lo mismo, la ley de Dios que estaba en el cielo, la misma ley de Dios que fue entregada a Moisés, fue colocada en las tablas del arca del testimonio. Así es. ¿Por qué estamos hablando de todo esto? Porque nosotros somos alimentados de todo esto. De este recipiente son alimentados las lámparas del santuario. ¿Qué recipientes son estos? Recuerden, estamos hablando del Antiguo y del Nuevo Nuevo Testamento. ¿Qué es lo que se alimenta en el santuario? Recuerden, en el antiguo pueblo, en la antigua manera de costumbres del pueblo de Dios, había un santuario al cual todos deberían de venir. Y Dios se presentaba delante de ellos. Era parte de un sistema que Dios había instituido acerca del pacto eterno. Pero hoy en día, mis hermanos, nosotros representamos ese santuario. Amén. Nosotros somos los exponentes de ese santuario que antiguamente era representado por ritos y ceremonias. Ahora nosotros somos ese santuario. Y este santuario debe ser alimentado, dice, ¿por qué? Por el Antiguo, por la palabra de Dios, tanto el Antiguo como con el Nuevo Testamento. Así es. A fin de que puedan dar una luz brillante, continua y resplandeciente. ¿Qué es lo que tiene que brillar en nuestras vidas? La palabra de Dios en el Antiguo Testamento y la palabra de Dios en el Nuevo Testamento. Y dice acá, tiene que ser una luz brillante, continua y resplandeciente. Y miren lo interesante, ¿quiénes deben de brillar? Dice, así también de los ungidos. Yo espero que tú seas un ungido de Dios. Un ungido de Dios es aquel que está en la presencia de Dios. Y aquel que está en la presencia de Dios es una luz brillante. Y el trabajo de aquellos que están en la presencia de Dios es reflejar la plenitud de la luz divina, del amor y del poder que hay en Dios a través de ellos. Mire, hermana Dina, qué importante es esto, ¿no? Así es, muy Dios importante. Dice, se imparte a su pueblo, se da a su pueblo a través de ¿quién? A través de lo que es de los ungidos.
A través de los Miren, ungidos. Dios se da a su pueblo a través de los ungidos para que reflejen la plenitud de la luz divina. Oiga, Miren, pues si es que ese es el propósito. el de amor, Dios. mire, la El plenitud amor. de la luz divina, el amor y el poder de Dios a través de ellos. Miren, qué cosa más maravillosa. Y hoy vamos a aprender, porque nuestro tema es te he llamado en justicia. Así es. Injusticia, te he llamado en justicia, ¿para qué? Para levantar la luz divina, para que resplandezca el Señor a través de ti y levantar, ¿qué? La gran norma de justicia, su santa ley. Mire, qué cosas más maravillosas que el Señor nos está dando hoy. Y no solo eso, dice, para que comuniquemos, hermana Dina, a otros, dice, la luz, el gozo y el refrigerio del Señor. Qué lindo. ¿Cuál es el trabajo suyo y mío? Comunicar la Comunicar luz, que es lo que hacemos, ¿verdad? Y en sí, estos pues, programas. exacto. Por eso ayer decía que la luz debe de brillar, ¿verdad? O sea, cada uno de nosotros debe tener esa luz en el corazón, Tiene que arder esa debe luz, de ¿verdad? estar brillante, compartiendo, ayudando, sirviendo. Esa es la manera de poder brillar en el Evangelio. Solamente es haciendo la voluntad de Dios, porque si nosotros sabemos que cuando nuestro Señor Jesucristo vino acá, Él vino a servir. Él nunca vino a ser servido, vino a servir a la humanidad. Pues si nosotros de verdad, como dice el versículo, hemos sido llamados en justicia. Amén. Para que cada uno de nosotros podamos brillar, podamos llevar esta luz a donde en la realidad, vamos a decir, tal vez por este momento, tal vez no esté llegando a sus hogares. Debemos ser o que conductos, ¿verdad? Como hablamos, ¿verdad? Así es, Debemos ser conductos. correcto. Debemos de ser, que otra cosa, instrumentos. Instrumento, Miren, y qué el importante, instrumento ¿no? tiene que estar puro, limpio. Amén. Bueno, Así de es. hecho, recuerda, hermana Dina, ¿no? Ahí es donde nosotros, el mismo salmista, vamos a ver muchos salmos. hoy en Acá día. me gustaría compartir el Salmo capítulo 9 y verso 8, Salmo verso 9, 8, que dice así. Salmo 9, verso 8. Dice así, él juzgará al mundo con justicia. Amén. Esa Qué es la lindo. clave, ¿no? Él juzgará el mundo con justicia. Qué lindo Dios, ¿sabe? Y luego dice, y juzgará a los pueblos con rectitud. Y luego dice el verso, y será Jehová refugio al pobre, refugio para el tiempo de angustia. Pero fíjese lo que dice el verso 16, cuán importante es. Jehová, dice el verso 16, 9:16, dice, Jehová fue conocido en el juicio que hizo, en la obra de sus manos, fue ensalzado, enlazado, el malo, y ¿cómo dice ahí? Bueno, ahí. Qué lindo, ¿no? Pero es interesante, fíjese cómo dice este versículo. Pero vamos al 8, porque hay un detallito en el 8. En el 8, ¿verdad? Tenemos ahí para poder, ok. Vamos al verso 8. Dice, Él y Él juzgará el mundo con justicia. Con justicia. Hay una gran norma de justicia sobre el cual todo el mundo va a ser juzgado, y son los mandamientos de Dios. Sí, así es, y su santa ley. Juzgará, dice, los pueblos con rectitud. Con rectitud. La ley de Dios es justa, es santa. Ajá. Y es buena. Así Pero es. en el 9, vamos al 9, en el verso 9 hay otro detallito que vamos a resaltar. Y será Jehová refugio al pobre. Cuando tú guardas la ley, cuando tú haces de la ley de Dios tu vida, la ley de Dios, dice, va a ser tu refugio. Va a ser tu refugio. ¿Por qué razón? Cuando venga el tiempo de angustia, cuando el Señor juzgue a las naciones con gran poder y con gran ira, como hemos hablado de los juicios de Dios. Así es. ¿Por qué? ¿Por qué hay un gran juicio? ¿Por qué Dios está airado con las naciones? Porque han violado el pacto sempiterno, han violado la ley de Dios. ¿Verdad así que sí? Es, correcto. Entonces, pero para aquellos, como hablamos en el verso 8, va a ser refugio.
¿Cuándo nosotros vamos a lograr ese refugio? Cuando caminemos nosotros en justicia. Caminar en justicia es obedeciendo los mandamientos. Sí, porque fíjese que dice aquí, mire qué lindo, o sea, qué maravilloso, ¿no? Dice en el Salmo 10, 10:18. en el 10:18 dice así, para juzgar al huérfano y al oprimido, a fin de que no vuelva más a hacer violencia el hombre Salmo de 10, la tierra. verso 18. Estamos leyendo el Salmo 10, verso 18. Así es. Qué lindo, ¿no? Fíjese, dice para juzgar lo que usted decía, ¿no? Para juzgar al huérfano. Ah. ¿Quién es un huérfano? Hablando espiritualmente, ¿quién es un pobre? Mire, qué importante. Un huérfano es aquella persona que de una u otra manera se ha quedado sin padre, ¿no? Y aquí nace una pregunta, hermana Dina. Nosotros, ¿cómo estábamos antes? Estábamos huérfanos. Estábamos no teníamos huérfanos. un padre, ¿verdad que sí? Ajá, Al así contrario, teníamos un verdugo, o a alguien a quien rendíamos cuentas. Correcto, ¿verdad? así Pero es. cuando vino el Señor Jesús a nuestros corazones, ¿qué fue lo que sucedió? Ahora tenemos un padre. Ahora tenemos un padre. no solo un padre, sino tenemos un mediador, un abogado. Un salvador, ¿verdad? un redentor. Dice, ¿para qué? ¿Para qué venimos a Dios? A fin de que no vuelva más a hacer violencia el hombre, el dice, de la hombre, tierra. así Cuando es. venimos a Cristo, cuando venimos al Señor Jesús, todas esas malas prácticas, malos hábitos de la vida, para nosotros, que antes eran violencia, porque estábamos violentando el pacto, ahora para nosotros, ¿qué es lo que es la santa ley? Ahora es una delicia, porque venimos a ¿qué? Es Venimos una a Cristo, delicia, ¿verdad? y es una protección. Y es una protección. Cuando venimos Así a Cristo, no solo nosotros echamos mano de los principios de su reino, que es su santa ley, sino también tenemos nosotros confianza que Él es el reposo, ¿no? Así Para es, nuestras vidas. así es. Y dimos un tema al respecto, que venir a Cristo es reposar en Él, y reposar en Él es echar todas las cargas. Así es, correcto. Pero fíjese cuán interesante es, porque al leer los salmos es maravilloso, verdaderamente. En el Salmo 24 dice Verso 5. el verso, pero vamos a leer del 3, porque Bueno, muy 24, importante estos versículos. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? Salmo Preguntas 24. interesantes. 24:3. No, perdón, Así 24:3. es. Salmo 24:3. 24:3, perdón, sí. Y luego dice, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Ahora sí, el verso 5. Él recibirá bendición de Jehová. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Amén. Qué lindo. Miren qué Wow. lindo. Vamos al 4, el verso 4. Hay un antecedente en el verso 4 que queremos resaltar, ¿no? Vamos al verso 4. Dice, el limpio de manos y puro de corazón. Correcto. Cuando nosotros adquirimos pureza de corazón, bueno, lo hemos dicho aquí, ¿no? Cuando recibimos al Señor Jesús, ¿qué es lo que pasa? No importa cómo está tu corazón, los vicios pasados, no importa. Así es. Pero cuando tú haces esa invocación de recibir al Señor Jesús en tu corazón, comienza un proceso de limpieza. Así es. ¿Verdad que sí? Correcto. Por eso sí. dice, el que no ha elevado su alma a la vanidad. ¿Cómo vivíamos antes, en hermana Dina? ¿Cómo vanidad. era usted, hermana Dina? Yo no sé cómo era usted, pero yo sí. era un hombre muy vanidoso. Pues sí, Y cuando porque hablamos uno de se vanidad, cree mucho, uno piensa que se pone, se hace y bueno, todo lo quiere ¿qué uno, no? ¿verdad? Que todo en la realidad. Y hay algo, Pero un Dios punto, es un bueno. punto bien importante también, dice, ni ha jurado con engaño. Ni ¿Qué ha es jurado jurar con con engaño? engaño? O Primeramente, nosotros, bueno, de una u otra manera, así como vivíamos, pues creíamos en Dios, ¿verdad? Sí, ¿Verdad que sí? de verdad que siempre uno cree en Dios a su manera. Usted va a la A su calle manera, y usted porque- va a la calle y le pregunta a la gente, le dice, ¿usted cree en Dios? Oh, claro que sí. Así es. ¿Verdad? así Yo creo es. en Dios. Y es una declaración, pero esa declaración era falsa. ¿Por qué era una declaración falsa la suya y la mía? Porque sí, realmente creíamos en Dios, pero ¿en qué Dios? Por eso el Señor en el segundo mandamiento habla específicamente
acerca de a quién nosotros tenemos que honrar. Así Y es. de esa manera nosotros, pues, corrompíamos, ¿no? Hacíamos engaño prácticamente. Correcto. En la realidad, por eso David era bien inteligente. El rey David, fíjese, allí en el capítulo 25 y verso 5 y luego el 8, cuán importante, fíjese, dice: encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. ¿Cuál es la recomendación? Wow, fíjese. ¿Cuál es la recomendación de David? David Encamíname pedía en tu verdad. En tu verdad, o sea, y enséñame, dice. Encamíname en tu verdad. Y enséñame. Obviamente la verdad. Sí, porque tú eres Dios, el Dios de mi salvación. ¿Quién es el único en el cual podemos encontrar salvación? Pues solamente en Cristo. Solamente en Él, dice el himno, ¿verdad? Y al final dice: y en ti he esperado todo el día. Y en ti he esperado. ¿Por qué el razonamiento de David? ¿Por qué dice: en ti he esperado todo el día? Mis hermanos, a veces, como hablamos, ¿no? Hay días oscuros, hermana Díaz, claro, en la vida del ser humano. Dios nos prueba, pero más sin embargo nosotros tenemos una esperanza bendita. Tenemos la fe en Jesús, que esa oscuridad, que ese abismo quizás hemos caído, pronto va a desaparecer, pronto vendrá el sol de justicia. Así es, por eso hablamos ayer, que la Biblia nos dice: venid, venid, venid luego, dice Jehová. Y estemos a porque cuentas. En la realidad necesitamos salir de donde quiera, de cualquier oscuridad donde estemos, que hayamos caído, ¿verdad? Pero el verso 8 dice: bueno y recto es Jehová. Por eso David dice, ahora dice bueno y recto. Primero dice: encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Pero el 8 dice: bueno y recto es Jehová, por tanto Él enseñará a los pecadores el camino. Amén. Oiga eso. Amén. Él es el que nos va a enseñar el camino. Y eso es lo lindo con nuestro Dios, porque Él no nos dice: bueno, vení a mí, pero deja todo lo que tienes allí primero, antes. No, Él dice: Él me va a enseñar el camino de la manera correcta como yo voy a caminar. Y Él me va a ir mostrando paso a paso lo bueno y lo malo. Porque Dios no nos da todo de una vez, porque si no, ninguno pudiera llegar a sus pies, la verdad. Pero Él poco a poco tiene tanta paciencia con sus hijos, que Él nos va enseñando paso a paso cómo nosotros debemos vivir la vida en este mundo como verdaderamente hijos suyos. Pero dice el verso 9: encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Es interesante, mi hermano, que fíjese que siempre en la Biblia Dios dice: Él enseña a los humildes de corazón, a los contritos, a los pobres en espíritu, a esos. Pero nunca lo he leído que diga que a los soberbios, que aquellos que se enaltecen. O sea, porque esos nunca le darán la oportunidad a Él, a no ser que cambien de idea, de quitar de sus mentes y de sus corazones esa característica que ya sabemos de dónde viene, ¿verdad? Que viene del mismo cielo. Amén. De Satanás. Así es. De hecho, hermana Dina, aquí con todo lo que usted está leyendo, aquí vemos que es un comportamiento del hombre, ¿verdad? Así es. El comportamiento del hombre llamado a ser recto, ¿verdad que sí? Sí. El comportamiento del hombre a la rectitud. Y esto nace de una relación correcta con Dios.
¿Qué es una relación correcta con Dios? ¿Dios es santo? Dios es santo, Dios ¿Nosotros es somos? justo. ¿Nosotros somos? Nosotros somos santos, claro. Tenemos que ser santos. Así es. Si Dios es justo, Ser santo como yo soy santo, así dice es, la ser palabra de santo, Dios. pues. Si yo soy justo, si Dios es justo, yo debo de ser justo. Yo debo de ser justo. Esas son las características de Dios. Ese es el comportamiento que tenemos que tener como Así cristianos. es. Si Él es justo, yo debo ser justo. Si Él es bondadoso, yo debo ser bondadoso. Correcto. Entonces, aquí hay una relación correcta. Y esa es la relación que Dios ha llamado a su pueblo desde la eternidad. A hacer un pacto con Él. ¿Un pacto de qué? Un pacto es un comportamiento idéntico, tal uno, tal otro. Así La es. violación, si yo no sigo ese comportamiento, si Dios es justo y yo soy todo lo contrario, yo estoy fuera del pacto. Así Yo es. estoy fuera de la protección, estoy fuera usted dijo, del arco protector, del muro protector de Así mi es, vida. así es. Entonces, Dios siempre nos invita a tener una relación de pacto con Él. Pero Dios, obviamente, hermana Dina, recuerden que las condiciones son las mismas. Así es. La ley es justa, Los mandamientos justos. es un mandamiento justo, el mandamiento es bueno, Es bueno, porque yo no he así leído la es. Biblia como bien nos lo dijo usted. Yo no he leído en la Biblia todo lo contrario, que el mandamiento es malo, que el mandamiento es injusto, que la ley es insana. Yo no he visto nada de eso. Entonces, por eso es de que el Señor, ¿qué es lo que quiere hoy en día? Establecer su justicia divina a través de qué? A través de los suyos. A través de los ¿A suyos, través de quiénes correcto. leímos al principio? A través de los... La palabra que manejamos Sí, nosotros, ajá, ¿cuál fue? a través de los... Del ungido. del ungido, correcto. ¿Verdad que sí? De los ungidos. Dios de Jehová. quiere Así hacer es. justicia a través de su ungido. Por eso dice, yo te tendré por la mano. Dice, yo te agarraré, ¿verdad? así Te es. guardaré. Dice, yo te sustentaré, dice el Señor. Entonces, mis hermanos, dice, Hablando, Sí, sí, diga, hablando sí. de lo mismo, porque allí en el versículo 9 decía, encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Pero el verso 10 me llama la atención porque está hablando lo que usted decía. Dice, todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y su testimonio. muy bien. Es bien interesante. Aquí hay que agregarle un puntito que yo no agregué. Los que guardan su pacto, vimos que Dios quiere en ese pacto rectitud. ¿Verdad que sí? Así es. Pero cuando habla también de testimonio, ¿de qué habla? Por ejemplo, hermana Dina, en un casamiento, en un matrimonio, por ejemplo, ¿qué es rectitud? Que nos conduzcamos rectamente de acuerdo a los principios que gobiernan prácticamente la sociedad. Así es. ¿Verdad que sí? Pero hay algo bien importante, testimonio. ¿Qué es testimonio? Dice que guardan su pacto y sus Y testimonios. sus testimonios, ¿Qué es el testimonio? lo que enseña la palabra de Dios. Mis hermanos, el testimonio, al final hay un pueblo, hermana Dina, que guarda los mandamientos y tienen el testimonio, de Jesús. ¿Qué es el testimonio de Jesús? El testimonio de Jesús, hermana Dina, cuando Él estuvo en esta tierra, Él dio testimonio de Exacto. ¿Quién era su padre? quién era su padre. Así es. Y Él enseñó que su padre era recto, que Él era santo, que Él era bueno, que era misericordioso. O sea, todo lo que él hacía ¿Verdad que sí? estaba representando a su padre, correcto. Amén. Entonces, ese es el testimonio. Así Entonces, es. nosotros como creyentes, no solo es guardar el pacto, sino dar testimonio de quién, que Dios es bueno, de que Dios es bueno y es santo, es santo, misericordioso, misericordioso, bondadoso, bondadoso. y podemos nosotros enumerar todos los atributos de Dios. Ahora, la pregunta es, ¿qué yo debo de ser? Debo de ser santo. Debo de tener los mismos atributos de Las Dios. mismas características. Amén, hermana Dina. Sí, ¿Por qué no razón? puede. Porque el Señor quiere hacer un pacto con ellos. Es cierto, hermana Dina, que nuestra vida nos ha tratado mal,
hemos caído a veces bajamente, nuestra vida no ha sido realmente quizás lo que debiera haber sido. Fuimos sucios, pero cuando venimos al Señor hacemos un pacto. También hemos sido redimidos ¿Verdad con que la sí? sangre. Con la sangre de Cristo. La Así sangre emblanquece todo eso negro que prácticamente habíamos tenido. Correcto. Y ahora hacemos un pacto. ¿Y ahora en qué consiste ese pacto? Que Él dice, va a escribir su ley en su mente y en nuestros corazones. Así es. ¿Para qué? Porque esa es la relación del pacto. Para que nosotros vivamos. ¿Cómo vamos a vivir con Él ahora en ese momento? Entonces, ese es el llamado que el Señor nos hace. Vivir rectamente delante de Él. Porque esas son las condiciones del pacto. Y sabe que yo creo que eso es lo que el Señor está haciendo hoy. Yo creo sinceramente que eso es lo que el Señor está esperando de cada uno de nosotros. Que podamos de verdad reflejar ese carácter de nuestro Señor Jesucristo, reflejar esos modales, esa amabilidad, esa bondad, esa misericordia, todo lo que Él es, cómo representó a su Padre, también como hijos de Dios, como hijos de Él, también nosotros tenemos que representarlo verdaderamente como lo que Él es. Esas son las condiciones. Así es. Esas son las condiciones. Por Esas eso son las te he condiciones. llamado en justicia. Pero mire, algo que me llama la atención, dice, y te pondré, miren qué importante, por alianza del pueblo, por luz de las gentes. ¿Qué es lo que va a hacer el Señor? Y te pondré por alianza. O sea, ¿Alianza entre quién? Entre Dios y qué, y las gentes y los pueblos, dice, por luz a la gente. Mire el gran compromiso, la gran responsabilidad que tenemos como cristianos, hermana Dina. Así es. ¿Por qué razón? Tenemos que reflejar a Dios en todos los actos de nuestras vidas. Sí, ajá. ¿Por qué? Porque hemos hecho un pacto con Él de representarlo a Él. Así tal es. como lo hizo. Mire, es un pacto. tal así como lo es. hizo con Abraham, ¿verdad que sí? Sí. Ahora sí. la pregunta es, ¿Abraham rehusó el pacto? No. Y nosotros podemos ver que cuando el Señor, mire qué gran prueba, cuando el Señor le pide a su hijo, Él dijo, no, sabes una cosa, no, imposible hacer eso. ¿Qué hizo Dios? No, pues Abraham dijo, bueno, si Heme Dios aquí, lo Señor. dice, si Dios lo pide, yo lo hago. Simplemente, ¿qué fue lo que hizo Abraham? Obedeció. Obedeció. Eso fue lo que hizo Abraham, Así es. obedeció, Obedeció. ¿verdad? Prácticamente. Así Ahora, ¿por qué razón? Y aquí hay un punto bien importante. ¿Por qué razón Abraham obedeció? Porque, hermana Dina, él había hecho un pacto con Dios. Claro. Y él había creído ese pacto. Porque la promesa era, mira al cielo y mira al mar. Así va a ser tu descendencia. Y Abraham creyó. ¿Verdad que sí? Creyó la promesa. Ahora, ¿cuál fue el trabajo a partir de ese momento de Abraham? Cumplir con las condiciones del pacto. Y una de las condiciones era guardar los mandamientos, ¿sí o no? Así es, correcto. ¿Sí? Y dice, Abraham por fe guardó los mandamientos. Por fe guardó ¿verdad que los sí? mandamientos, Entonces así empezó es. a cumplir los mandamientos que Dios le había mandado. Y le dijo, y haré de ti una gran nación y la bendeciré. Y engrandeceré tu nombre y serás de bendición, le dijo. Y bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldiciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Por qué razón? Porque él creyó a Dios. Por eso el testimonio era clave. Él no rehusó ni su vida, ni la vida de su hijo. Él no la rehusó porque él había creído a Dios. Y él fue un testimonio viviente de que Dios cumple las promesas. Y fíjese que al escuchar verdaderamente lo que hizo Abraham, ese es el mismo pacto que Dios hizo en el cielo, ¿verdad? Él no desistió, él dijo, daré a mi hijo para que vaya y muera. Y también hubiera podido decir, no, mejor voy a buscar otra manera, ¿verdad? De solucionar ese problema. Pero no lo hizo, porque Él cumple lo que Él promete. Por un lado, y mire, hermana Dina, el trabajo nuestro, es cierto,
Dios le dio privilegios a Abraham, ¿verdad que sí? Sí. Le dio Muchos. privilegios también al pueblo de Israel. Sí, y hoy en muchos. día nos está dando privilegios a nosotros. De igual manera. ¿Por qué? Porque nosotros somos la herencia de ese pacto. Tenemos privilegios, sí, pero ¿cuál es el privilegio más grande suyo y mío? ¿Cuál sería el privilegio suyo? Tú que nos estás escuchando hoy, ¿cuál sería el privilegio más grande que tú tienes hoy? Verdaderamente es un privilegio muy grande saber que hemos sido rescatados con la sangre preciosa. Primeramente, de Cristo. ¿no? Ya. Y luego el privilegio de después de ser redimidos, poder ser una luz para aquellos que no le conocen. Qué lindo. Eso es un privilegio muy Hermana grande. Dina, yo le agrego Y es esto. verdad, El privilegio más grande suyo y mío es servirle a Dios. Servirle a Dios. Ese es el correcto. privilegio más grande que usted y yo tenemos. Así y que es. tú puedes tener también. Correcto. Servirle al Dios de los cielos, al Dios del universo, mi hermana Dina. Por eso, cuando nosotros establecemos un pacto con Dios, el pacto eterno es un pacto de servicio, de servirle a Dios. ¿Por qué razón? Porque de ahí dependen todas las promesas. Es un gran privilegio, sí, es un gran privilegio, también es una gran responsabilidad hoy en día llevar esta luz a las naciones. Así es. Llevar la luz, en el caso del pueblo de Israel, a los gentiles. Por eso dice aquí, promete hacer al siervo una alianza. Miren, qué lindo, ¿no? Si tú te sometes a esa promesa de servicio, tú vas a hacer alianza entre mí y ellos. Es la no promesa. solo esto, dice, y hacerte luz a las gentes, dice. El siervo entonces se convierte en un instrumento de Dios. Qué lindo, ¿no? Por la cual dispensa toda su gracia. Entonces, en esto consisten todas las promesas de Dios, todas las promesas mesiánicas. Y como qué dice lindo, aquí. fíjese cómo dice el Salmo 8 en el verso 3. Es interesante, porque Sería, dice... vamos a Job, ¿no? sí, sí, ¿verdad? Sí, es Job. Estamos en Job 8.3. 8:3. Vamos al libro de Job. 8.3. Aquí hay una declaración que maravillosa. Ya, correcto, 8.3. ¿Acaso torcerá Dios el derecho? ¿O pervertirá el Todopoderoso la justicia? Preguntas interesantes. Qué lindo, como Dios, Él verdaderamente lo que Él dice, Él no lo cambia, como dice un versículo, ¿verdad? Jehová no cambia, No. porque no es hombre ni hijo de hombre, para que se Pongamos arrepienta. nuevamente para que nuestros hermanos escuchen. Dice y lean Job, Job 8, 8:3. verso 3. Por favor. Dice así, vamos a ver. ¿Acaso, dice mi versión, torcerá Dios el derecho o pervertirá el Todopoderoso la justicia? ¿Será que Dios torcerá el derecho? Dios es fiel, amigo hermano. Bien importante. Dios lo ha prometido y Él lo cumple. Bien importante, hermana Dina. Verdaderamente. ¿Acaso torcerá Dios el derecho o pervertirá el Todopoderoso la justicia? Cuando hablamos de justicia hablamos de su ley. Dice, Yes. yo no cambio. Yo no cambio, así ¿Verdad es. que sí? Yo no mudo. El hombre se puede cambiar, el hombre se puede sujetarse a los tiempos y está moviéndose de tiempo en tiempo. Así Pero Dios es. dice, yo nunca cambio. Él no cambia, Amén. Él sigue siendo el mismo. Pero allí mismo, bueno, en el Salmo 36:6 dice, fíjese, y es interesante porque dice así. Job 36:6. No, Sí, Job 36:6. Job 36. Usted se quedó con los salmos, Con hermana. los salmos me quedé, ¿verdad? Bueno, vamos a Job 36:6. Veamos ahí. ¿Qué dice Job 36? No otorgará, dice, vida al impío, pero a los afligidos dará su derecho. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Cuál es la responsabilidad nuestra? Ser de luz. Por eso son estos programas. ¿Por qué razón? No otorgará vida al impío. O sea que Dios no va a dar por inocente al impío, la verdad. Así es. Dios que no, no- crea el no lo impío va a que se hacer. salvará si No. no se convierte al Señor. No De lo hecho, va a el hacer. llamado de Dios, ¿cuál es, hermana Dina? ¿Cuál Pues es el llamado de Dios? de Dios es
venid a mí, todos los que estás trabajados y cargados. Y el llamado de Dios es de que así como estamos, no necesitamos hacer nada. Así como nosotros estamos, así venid a mí y arrepentíos de todos vuestros pecados, dice la Biblia. Pero me gusta la otra sentencia, dice, yo no quiero. Ahora, allá el que dice, de Ezequiel dice, yo no quiero la muerte del impío. No quiero la muerte del impío, sino que el impío se torne de su camino. Se vuelva a Dios. Se vuelva de su camino. Se vuelva a Jehová. Ese es el pedido de Dios. Esa es la invitación de Dios. Lo que Dios desea para todos. Verdaderamente es maravilloso cuando nosotros encontramos esos llamados que Dios hace a cada uno de nosotros. Qué gran responsabilidad la que Dios nos encomienda. Imagínense, ¿no? Yo no quiero la muerte del impío. Al contrario, yo creo que el impío se torne a mí, que vuelva a mí. Mira, es un llamado de misericordia que Dios está haciendo. Es un llamado de misericordia. Esa es la misericordia de Jehová. Así es, correcto. Pero mira, algo que también me llama la atención, hermana Dina, es esto, ¿no? Hacer luz a las gentes. Hacer luz para un pueblo impenitente. ¿Quiénes son impenitentes? El pueblo que anda impenitente es aquel que anda, es un hombre y una mujer que anda fugitivo de la justicia. Así es. Cuando dice este es fugitivo de la justicia porque ha violado una ley. Así de sencillo, ¿verdad que sí? Entonces, el trabajo es para hacer luz, porque de una u otra manera hemos violado la justicia de Dios, hemos violado sus mandamientos y hoy somos fugitivos, somos reos de la justicia. Pero el Señor dice, vengan a mí, como bien usted dijo, vengan a mí. La invitación de Dios es una invitación de misericordia. No importa cuánto, si eres reo fugitivo, no importa hasta dónde ha llegado prácticamente tu grado de criminalidad, de violación a los mandamientos, no importa. Miren, el Señor la sentencia la reduce. ¿Cómo la reduce la sentencia? En lugar de ponerle 30 años, como lo hace el mundo, como lo hacen las cortes en el mundo, 30, a veces son condenas perpetuas de toda tu vida, pero el Señor no es así. Miren, ¿cómo es el Señor? Así es, fíjate, el Señor dice. ¿Qué es lo que el Señor hace? Miren, ¿cuál es la sentencia? Si tú proclamas mi nombre, así es. Y si tú confiesas con tu boca que mi Hijo amado es el Señor de tu vida, todo eso queda perdonado. Qué lindo. Mira, qué cosa más maravillosa, hermana. ¿Qué más queremos nosotros? En la realidad, por eso allí en el versículo que estaba usted comentando de Ezequiel 33:11, dice, diles. Oiga cómo empieza. Dile, vivo yo, dice Jehová, el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su mal camino y viva. Volveo, pero es interesante como el llamado que hace Dios. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Y por qué moriréis, oh casa de Israel? Ahí está la invitación maravillosa, oiga, la misericordia de Dios. Qué llamado el que no, yo creo que más no puede hacer Dios ya. Verdaderamente Él lo hizo todo y Él llama y Él dice, volveos de vuestros malos caminos. Y hay otro versículo, deje el impío su camino y vuélvase. Qué lindo Dios, ese llamado. Yo digo que cada uno de nosotros debemos escuchar el llamado de Dios. ¿Por qué? Porque el llamado es para vida y vida eterna. Y mire, hermana Dina, recuerde, ¿no? Nuestro tema, te he llamado en justicia. Te he llamado en justicia. Primeramente se cumple en el Señor Jesús. Te he llamado en justicia para que vengas a reivindicar mi nombre. Ese nombre que había sido pisoteado por el enemigo. Vino nuestro Señor Jesucristo, vino a reivindicar el nombre de Dios, guardando su ley, a magnificar su ley. A eso vino Él. Así es. Pero ahora nosotros, hermana, es una profecía. Ahora nosotros, miren lo importante, lo que más me gusta, cuando dice, no quiero que el impío perezca. Mire el trabajo del Señor Jesús, dice, Él no se cansará. Él no desmayará, dice,
hasta que ponga en la tierra, ¿qué? Su juicio. Así es. Su justicia. ¿Qué es poner en la tierra su juicio y su justicia? Levantar la ley de Dios tal como lo hizo en la cruz del Calvario. ¿Por qué razón? Dice, los pueblos, las islas, las naciones mirarán y esperarán la ley de Dios. Y esperarán en Jehová, dice otro versículo. El Hijo de Dios iba a magnificar la ley y engrandecerlo. A eso vino el Señor Jesús. ¿A qué? A magnificar la ley de Dios y a engrandecerla. Por eso te he llamado en justicia. ¿Para qué? Para reivindicar y magnificar el nombre de Dios a través de su santa ley. A través de su santa ley, la verdad que sí. ¿Será que el Señor Jesús iba a reducir su importancia de la ley de Dios, siendo que es el fundamento del gobierno de Dios? ¿Será que el Señor Jesús la iba a menospreciar? El Señor no cambia, el Señor es el Amén, mismo ¿verdad que sí? ayer, hoy y siempre. Antes Él la exaltaría, dice el Así consejo. es. Mire qué lindo, ¿no? Al mismo tiempo, no solo eso, hermana mía, sino también al mismo tiempo iba a librar ¿a quiénes? A todos aquellos que estaban perdidos, encarcelados por las artimañas de Satanás. Miren qué importante es esto, ¿no? También había algo que estaba en contra del hombre. Había un pagaré que había que saldarlo, porque ciertamente el hombre que pecare, o el alma que pecare, ciertamente morirá. Había algo en contra, el hombre tenía que morir, pero a eso vino nuestro Señor Jesucristo. La ley exigía que tenía que morir el pecador, pero para eso se presenta voluntariamente, ¿a qué? Él por nosotros, se presenta, ¿a dónde? A ser un reo de muerte. Y Él murió en la cruz del Calvario para que tú y yo seamos hoy en día siervos de justicia. Por eso dice el verso 9 de Proverbios, fíjese, capítulo 2 y verso 9. Entonces entenderás justicia. Amén. Hasta entonces, hasta después de la muerte de Cristo. Entonces entenderás justicia y juicio y equidad y todo buen camino. Amén. Qué lindo, ¿verdad? Sí, el Señor es paciente con nosotros, amigo hermano, verdaderamente. Es que verdaderamente si nosotros le conociéramos a Él a través de la Biblia y obedeciéramos cuidadosamente sus mandamientos como Él manda, la verdad de las cosas seríamos bien bendecidos, con mucha paz, con mucha tranquilidad. Es que es lo que es, la ley de Dios te da paz. Paz. Es deleite, es gozo. Trae gozo. Entonces, mis hermanos, para concluir ya, el tiempo nos ha ganado. El Señor Jesús trajo una misión a esta tierra. Así es. Y Dios lo llamó, dice, yo Jehová te he llamado en justicia, le dice a su Hijo, y te tendré por mano. Y te guardaré y te pondré por alianza del pueblo. Esa fue la misión de nuestro Señor Jesucristo. Pero hoy en día nosotros tenemos una misión. Y la misión es similar. ¿Cuál es la misión nuestra? Ser luz para las personas, para las gentes. Abrir los ojos a los ciegos. Sacar de la cárcel a quien, a los presos. ¿Por qué razón? Porque ellos están en tinieblas. En tinieblas. Yo Jehová, ese es mi nombre, dice, y Él quiere hacer un pacto contigo y conmigo. ¿Cuál es ese pacto? Que Él quiere escribir su ley en su mente y en nuestros corazones. ¿Para qué? Para que nosotros reivindiquemos el nombre de Él, para que nosotros seamos siervos de justicia en esta tierra. Qué lindo, fíjese, yo quiero decirte, mi amigo, mi hermano, el tiempo nos ha ganado, pero mira, allí en Isaías, quédate con este pensamiento, si todo se te olvida, que no se te olvide este pensamiento que dice en Isaías 43, verso 11 y 12. Dice, yo Jehová, y fuera de mí, no hay quien salve. Amén. No hay quien salve, mi amigo. Y luego, yo anuncié y salvé, e hice oír y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros pues sois mis testigos, Amén. Dice Jehová, que yo soy Dios. Qué lindo. Que el Señor Jesús nos ayude,
Que el Espíritu Santo grabe estas palabras en nuestro corazón y en nuestras mentes. Le vamos a pedir aquí al hermano que nos lleve en oración. Oremos. Por favor. Padre bendito, gracias Señor por esta oportunidad maravillosa que hoy nos das. Sí, Señor. Esa oportunidad, oh Dios, que nos invitas a hacer luz para las naciones, luz para la gente. Amén. Señor, nuestra rogativa es que este programa, que estos medios, Señor, sirvan para ese cometido. Así No sea, queremos Padre. servir a nada más para levantar el nombre de Dios, que tu nombre sea levantado Amén, nuevamente amén. y que tus principios divinos sean puestos En en práctica. el lugar que merece, allá Amén. en el arca del testimonio. Así sea, Que Señor. para nuestras vidas, Señor, sean principios de vida y que seamos fieles cumplidores a ese pacto. Así sea, En Padre. Cristo Jesús, nuestro Dios y eterno Salvador, lo agradecemos, lo pedimos, Señor. Amén y amén. 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 Holan 7 Internacional, sanando, educando y reconciliando, transmitiendo en vivo desde Alhambra, California, llevando el mensaje final a toda nación, tribu, lengua y pueblo.